¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? El girasol es una planta, una flor muy peculiar, ya que va girando conforme la inclinación de los rayos que recibe del sol. Y en la medida que recibe salud del sol, así es la belleza y la vitalidad que nos da, que nos comparte el girasol. Bienvenidos hermanos, que Dios los bendiga. Hoy con la ayuda, con el fuego, con la fuerza del Espíritu Santo, vamos a desarrollar la meditación de la palabra de Dios que hoy lleva por nombre Amar como Jesús nos ama. Para ello vamos a dar lectura al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impides que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que los traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midas serás medido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el pasaje del Evangelio de hoy que acabamos de leer y escuchar, hay muchos temas, mucho contenido que se pudiera desarrollar, incluso muchos temas para un retiro. Pero al mismo tiempo son palabras muy claras que Jesús ha expresado y que nos pide a nosotros que hemos decidido seguir a Jesús que las cumplamos. Son palabras que muchas son fáciles de comprender, pero de llevarlas a la vida muy difícil. Pero no es imposible para Dios, porque con la ayuda del Espíritu Santo poco a poco vamos a irlas cumpliendo por amor a Dios y como muestra de agradecimiento. Por tanto, hoy puedo hacer unos comentarios de este Evangelio que tiene mucho que sacar, mucho que aprender, pero si notamos el factor común de todos estos elementos, de todos estos mandatos que nos pide Jesús para poderlos seguir, es que el amor que ama. Ese es el factor común que une todo esto, el amor que ama. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros experimentamos el amor de Dios, vamos a poder amar de esta forma que nos pide Jesús. Por eso el nombre de esta reflexión, amar como Jesús nos ama. Por eso el ejemplo del girasol. Porque si este girasol no busca esa dirección hacia el sol, no se pone de frente hacia el sol para recibir esos rayos, no va a tener vida, no va a poder darnos esa belleza que tienen sus colores. Entonces, si nosotros no nos exponemos al amor de Dios, a experimentar, a recibir esa vida que hay en el amor de Dios,
no vamos a poder transmitir esta belleza que nos dice el Evangelio, lo que es el amor a los demás, capaz de amar a los enemigos, de poder orar por aquellos que nos odian y bendecir a aquellos que nos maldicen y todo lo demás que nos menciona el Evangelio. Nos dice San Juan en su primera carta: quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Fíjense bien, entonces, no podemos nosotros juzgar a aquellas personas que se les hace difícil cumplir esto, que ahí voy incluido yo, porque es algo difícil lo que se nos pide. Si nosotros no hemos experimentado el amor de Dios, jamás vamos a poder cumplir esto. Lo primero es experimentar el amor de Dios, porque nadie ama si primero no ha conocido a Dios, que es amor. Dice también San Juan: en esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros, y también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Pues si nuestra espiritualidad cristiana consiste en seguir a Jesús, en transformarnos en Jesús, en otro Cristo, pues debemos imitar también el sacrificio que hizo Él para amar a otros hermanos, para dar nuestra vida por los demás, para salvar almas. Lo que coincide con lo que Jesús mismo nos está diciendo en el Evangelio. Si hemos decidido seguir a Jesús, tenemos que amar como Jesús mismo nos ama a todos. Y también ser misericordiosos como Dios mismo es misericordioso. Hermanos, la medida, el nivel, el plan divino que Dios tiene para nosotros es grande, porque Dios es grande. Y nosotros en nuestra mente humana podemos pensar que es imposible, pero para Dios nada es imposible. Nada es imposible para Dios, y es Dios el que nos va a dar la gracia. Por eso ponía el ejemplo de girasol. Si nosotros simplemente tenemos que buscar a dónde está Dios y recibir esa gracia, recibir el amor para poder dar después el amor. ¿Y qué sucede en esa línea en que nosotros recibimos el amor y damos el amor? Cuando nosotros recibimos el amor de Dios, sucede algo en nosotros. Nosotros, desde nuestra concepción en el vientre de la madre, en nuestra primera infancia, niñez, y así cada una de las etapas de nuestra vida, hay circunstancias que marcan nuestra vida, hay circunstancias que dejan heridas, que causan vacíos en nuestra existencia. Y solo el amor de Dios puede sanar cualquier herida de nuestro pasado que haya herido nuestro corazón. Solo el amor de Dios puede llenar cualquier vacío, cualquier hueco en nuestra vida. Solo el amor de Dios puede liberarnos de cualquier atadura de pecado que nosotros estemos. Solo el amor de Dios. Por eso lo primero es experimentar el amor de Dios. Porque si nosotros no experimentamos el amor de Dios, hermanos, va a ser difícil que amemos a nuestro prójimo en el grado que Jesús mismo nos está pidiendo, incluso a nuestros enemigos, aquellos que nos desean el mal, aquellos que nos maldicen, aquellos que quieren robarnos. Incluso dice Jesús: si te roba el manto, dale también la túnica, y aquel que te lo quita, no se lo reclames, déjaselo. Qué difícil todas estas palabras, hermanos, pero todo se resume en esto, en que primero debemos experimentar el amor de Dios. Después, ¿qué frutos podemos experimentar de este amor de Dios? Primero, en que nos vamos a sentir, no solo saber, nos vamos a sentir hijos de Dios. En la medida que experimentamos el amor del Padre, nos vamos a sentir hijos de Dios, hermanos. Nos vamos a sentir súper amados por Dios. Vamos a experimentar el abrazo misericordioso de nuestro Padre. Entonces ya no vamos a ser mendigos de amor. Ya no vamos a buscar pedacitos de amor por aquí, en los vicios, en las parejas, que teniendo relaciones sexuales prematrimoniales, que haciendo cosas para llamar la atención. No, ya no vamos a mendigar el amor. ¿Por qué? Porque vamos a experimentar plenamente y profundamente el amor de Dios. Pero esto es un proceso, hermanos. ¿Y dónde podemos nosotros buscar, descubrir, profundizar el amor de Dios? En la oración, en la lectura detenida y meditada de su palabra,
En la vivencia de los sacramentos como la Eucaristía y la confesión, cuando nos acercamos a los necesitados, los pobres, cada vez que nosotros nos acercamos a Jesús, vamos a ir percibiendo y recibiendo el amor que Dios nos tiene. Y cada vez que busquemos a Jesús, pidámosle al Espíritu Santo que pueda permitirnos que ese amor llegue a lo más profundo de nuestro ser, para que pueda tener todos estos frutos y sentirnos hijos de Dios. Porque en la medida que nosotros nos vamos sintiendo hijos de Dios, que nos vamos sintiendo amados por el Padre, vamos deseando que todos los demás hermanos, que todo el demás prójimo también sea amado por Dios. Y que ese amor que yo haya recibido pueda llegar a ellos a través de mí. Y así poder amar a nuestros enemigos, no solo a los que nos aman, sino poder amar a nuestros enemigos, a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos desean mal o que nos maldicen. Solo en la medida que nosotros experimentamos el amor de Dios, vamos a llegar a ser misericordiosos como el Padre. Ya no vamos a condenar, sino que vamos a buscar y saber identificar que el hermano lo que tiene es una falta de amor de Dios y por eso actúa como actúa. Por eso actúa mal, por eso maldice, por eso roba, por eso es corrupto, etcétera, etcétera. Por eso nosotros también pecamos, porque nos falta experimentar y dejarnos amar cada día más por Jesús. Hermanos, tanto que pudiera yo decir de este evangelio, como les decía, es un evangelio que nos deja mucho, pero el factor común es el amor. De que Jesús nos está diciendo que amemos con el grado que Él mismo nos ha amado, porque Él en la cruz se entregó por todos, por todos, hermanos, por aquellos que pecaban mucho, por los que pecaban poco, o por los que apenas pecaban un poquito. Por todos el Señor se entregó, o sea que Jesús ama a todos. Dios nos ama a todos, hermanos, aún por aquel asesino, el más grande que haya nacido en la historia, que haya salido por las noticias actual o en el pasado. Dios también lo ama y murió por él. Dios también lo ama. Entonces, si ese amor de Dios es para todos y nosotros lo vamos experimentando, vamos teniendo ese amor de Dios en nuestro corazón, también nosotros vamos a ir amando a todos, hermanos. Pero es un proceso en el cual primero yo busco, como el girasol busca el sol, busco a Jesús, busco a Dios para experimentar su amor, y luego con el efecto que va teniendo en mí, que va llenando todo vacío, que va sanando toda herida, que va liberando mi corazón, voy a poder ir amando a mi prójimo, allí en mi familia, allí en mi lugar de trabajo, allí donde están mis vecinos. En esa medida va a ser, hermanos. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos.